Días, mi nombre es Kelly Britis Naranjo Aguirre, soy de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas. El tema a tratar de hoy son las etapas de la investigación científica o la metodología de la investigación científica, en el cual nos vamos a proponer lo que es el tema, problema, cómo plantear un tema, un problema, objetivos de un proyecto y por ende su hipótesis para que este proyecto sea viable. El principal tenemos que tener el diagnóstico fático, que vendría a ser las causas, y la valoración causal, que vendría a ser los efectos, y la respuesta, que sería la hipótesis. Principalmente necesitamos de 3 objetos de estudio o de campo. Estos, vamos a hablar acerca del tema del alcoholismo. 3 factores. El de los objetos de estudio serían los factores de riesgo y los protectores. El otro sería el consumo del alcohol y el otro sería la adicción en los adolescentes. Vamos a centrarnos principalmente en lo que es el planteamiento del problema. ¿Por qué se genera esto? ¿Cuáles fueron sus causas, sus efectos? Lo que es en el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tenemos que detallar, tienen que ser el eje principal los tres objetos de estudios que identificamos. Luego de ello también tenemos que definir lo que es el lugar donde lo vamos a aplicar esta observación, en el cual podemos aplicar diferentes métodos, de igual manera el tiempo que lo vamos a elaborar. Entonces, de acuerdo a los 3 objetos de estudio que teníamos, vamos a hacer lo que es el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema es realizar un estudio descriptivo sobre los factores de riesgos y protectores que influirán para evitar el consumo del alcohol y prevenir la adicción en los adolescentes entre las edades comprendidas de 13 a 17 años en la unidad educativa Ángel Polibio Chávez de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, durante los meses de febrero, marzo del 2021. ¿Por qué esto? ¿Por qué nos proponemos? Porque el principal es el consumo del alcohol. Necesitamos los factores de riesgo y los protectores. ¿Cuáles fueron esos factores por los cuales los muchachos inciden al consumo del alcohol? De igual manera los protectores, que en eso de los protectores vendría a ser el DS, los demás miembros de la institución educativa. Juega un papel muy importante lo que son los padres de familia, sus amistades, entre otras personas. Al momento de consumir el alcohol, esto se va a volver una adicción. Por eso es que nosotros decimos a prevenir la adicción en el consumo del alcohol en los adolescentes. Luego de esto nos vamos a plantear el tema. El tema lo vamos a plantear específico, que vendría a ser los factores de riesgos y protectores que influirán para prevenir la adicción en adolescentes entre las edades de 13 a 17 años. Allí vamos a definir cuál es nuestro tema de estudio. Nos vamos a plasmar lo que son los objetivos. Tenemos lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales tenemos que contestarnos principalmente la interrogante: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A evitar el consumo del alcohol. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante los factores de riesgos y los protectores. ¿Para qué lo voy a hacer? Para prevenir la adicción en los adolescentes entre los 13 y 17 años. De allí nos planteamos, con estas 3 interrogantes nos planteamos lo que es el objetivo general. Nuestro objetivo general vendría a ser evitar el consumo mediante los factores de riesgos y protectores que influirán a prevenir la adicción en los adolescentes de 13 a 17 años. Objetivos específicos tenemos lo principal:
tres objetivos fundamentales que tenemos que plantearnos con su punto de vista. El diagnóstico, que vamos a diagnosticar el estado del arte de la información, y el tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Específico. En el diagnóstico vamos a definir un objetivo que sería determinar mediante un test, una encuesta y una entrevista el perfil del adolescente con los factores de riesgos y protectores existentes en la población. Del estado del arte también es conocida como la información científica o objetiva. Dentro de esto otro objetivo propuesto de esto sería construir el estado del arte de los factores de riesgo en el consumo del alcohol y la adicción en los adolescentes. Vendría a ser el tercer objetivo específico, el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Elaborar una guía de prevención y mejoramiento de la calidad de vida en los adolescentes con adicción al consumo del alcohol. Dentro de esto también tenemos lo que son, luego procedemos a generarnos la hipótesis. Dentro de la hipótesis tenemos la variable dependiente, independiente y la interviniente. La variable dependiente vendría a ser los factores de riesgos y protectores. La variable independiente, el consumo del alcohol. La variable interviniente sería la adicción. Nuestra hipótesis quedaría de la siguiente manera: de los factores de riesgos y protectores en el consumo del alcohol y adicción en los adolescentes. Mira, nos vamos a plantear, de acuerdo, si muy bien ustedes saben, nosotros en este instante nos encontramos pasando circunstancias de acuerdo a la pandemia del COVID-19. Un ejemplo de esto sería en el planteamiento del problema. El estudio descriptivo sobre los negocios afectados y emprendimientos beneficiados por la cuarentena debido al COVID-19 en el barrio Montúfar de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, durante los meses marzo, abril, mayo, junio, julio del 2021. ¿Por qué nos planteamos en los meses? Porque si bien recordamos que el 16 de marzo empezó esto de la pandemia en nuestro país, en Ecuador, y entonces de allí acá fue evolucionando. Hasta el mes de junio lo decidimos, porque a partir del mes de julio ya vinieron nuevas estrategias, nuevos métodos, pero no todos lo aplicaron, mientras que a partir del mes de agosto ya empieza a seguir emprendiendo los negocios, que muchos fueron cerrados. Nuestro tema quedaría de la siguiente manera: negocios afectados y emprendimientos beneficiados por la cuarentena debido al COVID-19 en el barrio Montúfar. De esta manera nos vamos a plantear nuestros objetivos, del objetivo generales y objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales vamos a plasmar las mismas interrogantes: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo principal, ¿qué voy a hacer? A diagnosticar los negocios afectados y emprendimientos beneficiados durante la cuarentena COVID-19. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante encuestas en los diferentes negocios del sector. ¿Para qué lo voy a hacer? Para codificar información de los emprendimientos afectados en el barrio Montúfar. De esto sería definir los emprendimientos afectados por la cuarentena en el barrio Montúfar. También vamos en el objetivos específicos a plantearnos lo que es el diagnóstico, el estado del arte y el tratamiento. El diagnóstico sería identificar una encuesta para saber qué tipo de emprendimientos fueron afectados durante la cuarentena. El estado del arte sería construir el estado del arte en los diferentes negocios afectados y emprendimientos beneficiados por la cuarentena debido al COVID-19 en el barrio Montúfar.
¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestro tratamiento? Es diseñar un plan de acción con los emprendimientos que continuaron sus labores debido en esta cuarentena del COVID-19. Variable dependiente, independiente y la interviniente. La variable dependiente tenemos los negocios afectados y beneficiados. La variable independiente no depende. Esto cabe recalcar que la variable dependiente depende de otro factor. La independiente no depende de nadie. La interviniente es la que genera entre las dos. Interviene entre la dependiente y la independiente. Entonces, como les mencionaba, la variable dependiente son los negocios afectados y beneficiados. La variable independiente es la cuarentena debido al COVID-19. Y la variable interviniente es del barrio Montúfar. Nuestra hipótesis quedaría de la siguiente manera. Durante la cuarentena, debido al COVID-19, los negocios fueron afectados y beneficiados en el barrio Montúfar.